explicar la teoría respiratoria que no tiene biofísica de los gases. Digo, voy a tratar con gases. Entonces, empezamos a ver lo que llamamos biofísica, la forma de la materia, sólido, líquido y gas, que determina cada una de ellas la cercanía o el camino de partículas y moléculas. Entonces, el estado del gas carece de forma. El gas tiene la forma de las que los contiene. Una botella de agua, hay gas, no asume la forma que lo tiene. El volumen depende del volumen, si lo cumplimos que es un volumen más pequeño, y si lo suelto, lo volumen mucho más grande. La fracción de la molécula de los gases es poca, es menor, es muy pequeña, ¿sí? Se dejan convivir con facilidad. Lo que no sucede con los sólidos, yo no puedo comprimir esta pared, yo no puedo comprimir el agua, luego no se deja comprimir. Y se difunden fácilmente, pasan de un ambiente a otro, siempre y cuando reúnen ciertas condiciones, ¿no? La ley de Fick, principio de Fick, ¿sí? Se dilatan, porque el calor aumenta de volumen, pero el frío contrae de volumen. ¿Sí? En los gases se ocurre el principio de Bernoulli, al igual que en los líquidos, a mayor velocidad, menor presión. ¿Sí? Y a menor velocidad, mucha mayor presión, el principio que permite que los aviones puedan volar. Entonces ahí están los tres estados de la materia entre el cuerpo, ¿sí? El plasma, el sólido, líquido y gas, cuando no es el bebé. El principio de Bernoulli, que es enunciado, cuando la velocidad de un fluido aumenta, su presión disminuye. Y aquí está, ¿sí? El área de un avión. ¿Por qué puede volar un avión? Justamente porque tiene la manga de aire, afronta las alas, una porción de aire se da por lo bajo, que tiene el camino más corto para llegar aquí. Ellos tienen una superficie mucho más larga para que se encuentren aquí. Este volumen de gas va a una velocidad más lenta y esta vez a una mayor velocidad, ocasionando como consecuencia a mayor velocidad menor presión y a baja velocidad mayor presión. Eso permite que la presión vaya desde abajo hacia arriba y el avión así pueda elevarse. Y los aviones no pueden aportar los motores. Ese principio de la física permite que vuelan los aviones, probablemente que los motores tienen muchas funciones, y quiere la más grande, como tiene que buscar hacia la izquierda de ustedes. Ahora, la ley que rigen a los gases, tenemos la ley de Boyle mayor, que dice, si yo mantengo la temperatura constante, o sea, no voy a variar la temperatura, el volumen que ocupa un gas es inversamente proporcional a la presión lógica. Si presiona más, se vuelve un gas menor, siempre y cuando no varíe la temperatura. No hay nada que discutir. Pero la ley de Boyle mayor se refiere que condición, mantén la temperatura constante, no varía la temperatura. Entonces, los otros tres valores, el volumen y la presión, ¿cómo van a ir? ¿Sí? A mayor presión, menor volumen. ¿Sí? A mayor volumen, menor presión. Por eso dice, hay una relación inversa. Otra ley, la ley de Bernoulli, dice la presión constante, condición, no estoy variando la presión. Voy a jugar entonces con volumen y temperatura. Con mayor temperatura, mayor volumen. Y la ley de Charles dice a volumen constante, o sea, ahí no voy a variar el volumen. Voy a jugar con la presión y voy a jugar con el volumen. ¿Sí? A volumen constante, la presión y la temperatura de la masa de gas están en relación directa. A mayor temperatura, mayor presión. A mayor presión, mayor temperatura. Y la ley de Avogadro dice volúmenes iguales de diferentes gases, volúmenes iguales de diferentes gases, no me interesa qué gas sea, a la condición, a la misma presión y temperatura, van a tener el mismo número de moléculas. El número de Avogadro es 0,23 elevado a la 20 potencia. La ley de Dalton, de parcial de los gases, dice en una mezcla de gases, condición que no reaccionen entre sí, por eso utiliza, en una mezcla de gases que no reaccionen entre sí, sigue manteniendo su individualidad cada uno, la presión total es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de ellos. Si reaccionan entre los gases ya no va a ser igual, va a ser diferente. La ley de Henry que nos permite explicar la cantidad de gas de oxígeno de CO2 que viaja en el plasma, que dice un gas de
alcanzando una concentración que es directamente proporcional a la presión parcial. O sea, si yo tengo una mayor presión parcial de oxígeno, la cantidad de oxígeno que va a ir mezclado en el plasma va a ser mayor. Por eso cuando me voy de aquí a las alturas hay una menor presión parcial de oxígeno, por lo tanto menor cantidad de oxígeno voy a transportar en el plasma. Eso es lo que me está diciendo esa forma. La concentración, presión parcial, cada sustancia tiene su coeficiente de solubilidad particular. El CO2 0.03, el oxígeno 0.02 y el nitrógeno 0.02. Después la ley real se rige por la ley de Van der Waals, solamente lo cumplen los gases de superfecto, o sea, no existen esos gases. ¿A qué se debe? Se debe a que las moléculas de los gases tienen fuerzas de atracción y de repulsión y también al volumen que ocupan las moléculas. Dice, de acuerdo a esta ley, el volumen aumentará proporcionalmente a la temperatura. Mayor temperatura, mayor volumen. De acuerdo a la ley del vuelo invariado del volumen, disminuirá al aumentar la presión externa, comprime un menor volumen. La presión es modificada por la fuerza de repulsión entre las moléculas. Fuerza que disminuye a medida que aumenta la distancia entre las moléculas. Densidad de los gases, cada uno tiene su densidad propia. Esa es una parte. Esta es otra materia de gases. Ya no tengo que fijar en esa anatomía. Solamente fijo en el examen 90. En el examen pueden hacer preguntas de anatomía respiratoria, preguntas de histología respiratoria. Porque es el sostén con el cual vamos explicando lo demás arriba. Yo le aquí solamente como referencia, que he analizado sobre esto, adelante más intensamente. Dice, la investigación de la presión negativa interpleural es de -8 y de -5 en relación a la presión atmosférica. Esto va a ser la difusión. Tenemos reglas de referencia con mayores también. Ojo, la primera tarea que queda es buscar la fisiología y la fisiopatología de la descompresión. Ese es su primer trabajo. Al día viernes creo que tenemos 4 horas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí van a explicar ustedes esos temas bien minuciosos, con esquemas, secuencia. La fisiología es bonita porque hay relación de causa y efecto, esto es. Me salto un paso y a veces porque yo me llevo esa misma ya, parte de Tarna, aparece aquí. Y como que no estoy tan bien, pero no me dijiste, entonces cómo voy a llegar aquí no voy a llegar. Que realmente pasito a paso como llegar. Ahora estoy diciendo, los esquemas que pregunto de un paso, porque no estoy a no llegar así, pero no quiero llegar. Entonces, primera tarea para lograr entender la descompresión. Significa más o menos, dice que el nitrógeno es punto de referencia para hacer ese trabajo. El nitrógeno es 5 veces más soluble en grasa que el agua, 75% irrumpe rápidamente de los tejidos de la sangre hacia y de aquí hacia los pulmones. Una parte está disuelta en tejido graso, pero va a desarrollar el pulmón. ¿En qué se aplica? Cuando uno se aplica a un cero, no puede salir bruscamente de esa superficie, porque va a tener problemas de masa respiratoria. Entonces, ahí que tiene que ver la solubilidad del nitrógeno. Entonces, el músculo tiene que seguir progresivamente las profundidades. Y si sale bruscamente, tiene que ser sometido a cámaras de presiones altas. No va a fallecer esa persona. Un buen trabajo para este viernes. Estas son las manifestaciones, por qué lleva dificultad respiratoria. Esas son las manifestaciones finales del problema. Uno, dificultad respiratoria, de conciencia, tanto neurológico, dolor de músculos, pero explicar por qué llevo a esto, por qué llevo a esto, por qué llevo a esto, por qué llevo a esto. Cuando se acostumbran a estudiar así, no es fácil. Pero cuando voy aprendiendo de memoria y a saltos,
imposible, joven. Cada vez estudia algo nuevo. Respiración en altura es otro tema que hay que desarrollar. Porque es que tanto le gusta el fútbol, ¿no es cierto? Que aquí a jugar a Bolivia y dicen, ¿qué pasa? ¿Qué problema tiene el nivel del mar a Juárez? Debe haber algún problema. Pero los bolivianos no llevan a los argentinos y brasileños en la parte más alta de Bolivia jugar. Entonces, ese es otro trabajo de la respiración en altura. ¿Cuáles las manifestaciones de esas conclusiones de edema cerebral? ¿Por qué edema cerebral? ¿Por qué se cree que edema pulmonar? ¿Por qué cree conciencia? Esos son los dos trabajos que hay que hacer para el próximo día. ¿De acuerdo? Es comprensión brusca, pero un curso se aplica, y el otro es el mal de montaña o el mal de monte. Vamos con la segunda parte, Jorge. Regulación de la respiración. Aquí dibujo una idea que nos preocupa. ¿Cómo vamos a regular la respiración? La respiración tiene fases. Y esas fases se las hace la idea de que de hacerlo más didáctico, más aprendido. No significa que uno de ellos sea el otro y el otro, casi simultáneamente. Creo que se divide por razones didácticas. Uno, hemos hablado de en este momento vamos a hablar del control de la respiración. Entonces, si fueran neumólogos, lo que sería va a ser respiratorio, qué problemas tengo en mi especialidad que estén comprometiendo el control de la respiración. Entonces, ese es mi tema. El otro tema que tendría que ser ventilación. Entonces, control de la respiración, ventilación del aire del exterior hasta los alveolos. Después viene la reducción, que es el paso del gas del alveolo hacia el capilar. Después viene la percusión, la llegada de sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones, que debería ser el izquierdo, esa debería ser la percusión. La otra debería ser el transporte, ya de los gases a través de la sangre. Y la otra debería ser la respiración interna, que será a nivel de las células. En cada una de estas fases hay problemas. Yo soy un ventilatorio, porque uno me atoro con una comida, tengo un problema ventilatorio. En el sucro de asma tengo un problema ventilatorio. No es un problema ventilatorio alveolo-capilar. No es un problema de percepción, no es un problema de consumo de oxígeno a las células, es un problema constitutivo. O ya no es problema, ya no es asma, no es eso que puede ser, puede ser problema de membrana alveolo-capilar, o sea, de difusión. Ahí que estoy hablando puede ser un paciente que haya tenido tuberculosis, se ha disminuido su membrana alveolo-capilar, un paciente con edema de pulmón, ¿sí? Pues su alveolo su membrana se ha engrosado, sus alveolos se han llenado de líquido, ese ya no es problema de ventilación, no es problema de percusión, es simplemente un problema de difusión de la membrana. O puede ser un problema ni de los dos anteriores, los tres anteriores es un problema de percusión, una embolia gaseosa, una embolia grasa, ¿sí? O un émbolo que se para el miembro superior, es un problema de percusión. Otro caso de mal transporte de oxígeno, en el caso de las intoxicaciones con monóxido de carbono, ¿sí? La molécula no puede captar oxígeno porque está ocupada en deshacerse del monóxido de carbono, que no se deja captar el oxígeno. Y problemas de respiración interna cuando un paciente se intoxica con cianuro. Ahí todo está bien, pero el problema está en las células que no pueden utilizar el oxígeno debido a que está intoxicada con cianuro. Todo bien, todo perfecto, por eso no es control de ventilación, no es obstructivo, no es sensitivo.
no es de distribución, es del consumo de la misma reserva. Eso sucede cuando, por ejemplo, en las tierras industriales, mucho frío, la gente pierde su lugar. Es cuando hay alguna de la realidad de nuestro país, algo que ya lo conocen. A ver, que el país es muy injusto, pues el texto que usted tiene toda la comunidad de los ahora se sucede en todos los sitios alejados a dar cuenta de la realidad de todo el país. La gente vive con los tiempos primitivos, una choza, está su fogón para cocinar, no tiene pelo seco, no tiene menos gas, menos electricidad, tiene sus palitos de leña para quemar para cocinar. Ahí mismo tienen que dormir, a veces se olvidan del fogón prendido y así tienen que amanece toda la mañana. Porque esa combustión creó un monóxido de carbono y se intoxicaron con monóxido de carbono. Los jóvenes aprovechen la oportunidad de la vida de estudiar, muchachos. Poco como usted tiene la suerte de dar una oportunidad de una segunda oportunidad con conciencia. Por algo lo han desaprobado, que les sirva de algo de enseñanza. No hay que sorprender algo. No se puede. ¿Qué quiere decir esto? Control de la respiración. Para controlar la respiración, ¿sí? Hay para controlar. Dice controlador central de la respiración. Hay sensores. ¿Quiénes me van a decir o el que respirar o respirar más intensamente? Yo les he dicho, ¿sabe cuál le pide 40 veces por minuto? ¿No? Va a llegar después del minuto y hace un periodo de agua. ¿Qué está haciendo ya? Y a la señorita Morena le dice que no, es un minuto. Pasó el minuto y ella empieza a respirar desesperadamente. ¿Por qué en una se hambre y en otra respira rápidamente? ¿Sí? Porque ahí está sucediendo aquí. Hay sensores que están determinados, tienen receptores, ¿sí? Receptores de oxígeno, CO2, hidrógenos centrales y periféricos. ¿Sí? Hay receptores pulmonares de distensión pulmonar. El otro tipo de receptores, el frío, por ejemplo, ¿sí? Que van a informar aquí al centro de la respiración, que está ubicado donde, en el bulbo y en la protuberancia del encéfalo. Ahí informa mismo. Tengo mucho oxígeno, tengo mucho CO2, a lo que corresponde. Entonces viene la salida y va mandando los músculos de la respiración, ya sea el diafragma o los intercostales externos, para empezar la respiración o para la respiración.
Este producto chino no es malo porque sea chino, sino que los chinos hacen para ellos esa tecnología alemana, tecnología americana. Pero para nosotros nos mandan tecnología alemana. Entonces, esta vacuna que se va a desarrollar llegaron máquinas de 13 chinas. Cuando me preguntan que vienen a reparar de hoy, los chinos utilizan estas máquinas lunes. ¿Y para qué producen esto de la mano de esos países? ¿Y qué máquinas usan ellos? Tecnología alemana.
tiene que ver. Es razonable. Que no quieras algo, la conexión con el repositivo. Eso es delegado, ¿no? Ya, Santiago, de nombre delegado.